Les doy la bienvenida a Zona Global. Gracias por prestarme estos minutos de su atención. En días pasados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dio declaraciones de cuántas bajas tenía las Fuerzas Armadas ucranianas. Nos salió con la historia de que son 31,000 bajas en 2 años de guerra. Yo realmente tuve que volver a devolver la noticia porque no capitalicé qué fue lo que dijo, hasta que me di cuenta que lo que había escuchado era correcto. 31,000 bajas. Caray, esto da pena ajena, ¿saben? Da pena ajena porque nosotros, al menos yo soy occidental, vivo en Estados Unidos, y este señor pues de una u otra forma representa a todo Occidente también. Da pena ajena. Da vergüenza ver el descaro con que salen diciendo las cosas. Una mentira, una farsa, una falacia. Eso es lo que fue las declaraciones de Zelensky hace unos cuantos días atrás. No hay 31,000 bajas. Tratar de disculparlo, sí, vamos a intentar disculparlo, porque Zelensky está sujeto primero a que tiene que seguir sosteniendo a su ejército moralmente, a su país moralmente y a todo Occidente, moral y económicamente. Creo que esta sería la excusa. Está sujeto a una cantidad de intereses políticos y económicos atrás de él, fuera de los intereses militares. Entonces, entendamos qué fue lo que nos dijo el señor Zelensky, pero no deja de ser una mentira. Aquí esta historia ha venido evolucionando bajo conceptos no entendibles, tal vez inimaginables. Unos políticos que ya rayan en que están todos locos. Ya esto es raya en locura. Y aparte de que están locos, mentirosos. Es increíble. Pero bueno, de todas maneras, aquí viene. Aquí viene el análisis de lo que dijo el señor Zelensky. Que es una mentira, que es una falacia y que no tiene ningún sentido analítico, ni racional, ni de lógica aplicable. Miren, voy a remontarme hacia atrás. El general Mark Milley, general retirado hoy día, se retiró hace un par de meses atrás nada más. Es el militar de mayor rango en las Fuerzas Armadas norteamericanas, el jefe del ejército completo norteamericano. Para noviembre 9 del año 2022, el general Milley dio una conferencia de prensa en el Club Económico de Nueva York. ¿Y qué fue lo que dijo en esas declaraciones aquel miércoles el general Milley? Nos dijo que dentro de su declaración que Rusia tendría cerca de 100,000 bajas y que Ucrania también. Eso fue lo que nos dijo el general Milley, el hombre de mayor rango en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Claro está que también el general Milley está sujeto a conceptos políticos e intereses atrás de él que pues no puede decirnos toda la verdad. Basándome en un punto esencial en que ningún ejército en guerra nos va a hablar de estadísticas exactas. No te la van a plantear. Sin embargo, vamos a crear una media estadística. Fíjense, la Cruz Roja Internacional, y esto es como para ir dando bases a lo que estamos hablando, realizó un estudio estadístico de cuántas bajas, heridos o muertos, o por cada muerto cuántos heridos podían generar un conflicto militar. Y contempló las guerras desde 1970
al 2016. Y dentro de todo este cuadro estadístico nos dijo que por cada un muerto hay cerca de 4 heridos o probablemente 5. Claro está que todo depende de qué clase de guerra es la que estamos llevando, dónde está y qué características se tienen. Pero esta sería la media que nos presenta la Cruz Roja Internacional. Las estadísticas militares son más o menos iguales. Por cada un muerto tenemos unos 4 heridos. Pero fíjense, vamos a entender que la operación especial militar que inicia Vladimir Putin empieza, los primeros minutos para febrero 24 del año 2022. El general Milley dio esta declaración prácticamente 8 meses, 13 días después. No habíamos cumplido ni siquiera el año. Pero recuerdo que para marzo del 2023, o sea, prácticamente cerca de unos 4 o 5 meses después, yo estimé que, bueno, dentro de lo que fueron mis cálculos, habían cerca de 120,000 muertos. Si saco la media que nos dicen los conceptos o los cuadros estadísticos, tendríamos que entender que Ucrania tendría para ese momento entre 250 a 300,000 heridos. Esto tan solo en el marco de un solo año de guerra, el primero. Ahora muy bien, ¿por qué yo doy este número estadístico? Simple y sencillamente porque me senté a ver la guerra en un video o en videos a través de X cantidad de tiempo y es la forma en que combate Ucrania. Las tácticas usadas de Ucrania te indican que no es o no era un ejército experimentado en aquel momento. Recuerdo que vi un video, tal vez unos 9 meses atrás, 8, 9 meses tal vez. Tenía 25,15 minutos de reproducción. Pero resulta que, bueno, este video es de producción ucraniana, no es ni rusa ni europea, no, netamente ucraniana. Y es toman las fotos, el video y va desarrollándose en un hospital de campaña ucraniano cerca de la línea de combate. En 19 minutos de video yo contabilicé 39 heridos entrando a ese lugar. Unos heridos gravemente, otros con heridas muy, muy graves. Prácticamente se veía que la persona perdía su brazo, su pierna, en mal estado realmente. Otros con heridas leves, pero no dejaba de ser una baja desde el concepto militar y no dejaban de estar heridos. Pero resulta que este es un solo hospital de campaña dentro de toda la línea que se ejerce de combate entre Rusia y Ucrania. Un solo hospital. Y en 19 minutos entraron 39 heridos. Al día de hoy, yo contabilicé en toda esta línea operacional de combate, de guerra, 49 frentes, digamos que de importancia. Frentes de combate activo prácticamente 24 horas al día. ¿A qué me refiero de puntos de combate? O sea, frentes de combate, a donde las tropas chocan unas con las otras y pasan dando los famosos duelos de artillería, disparándose, usando drones, todo el día, completico, el día entero. Entonces, 49 frentes, muy bien. Vamos a recordar que este frente se ha mantenido estático durante 1 año y 10 meses. Realmente ha sido un frente con muy poco movimiento.
Y gracias a Dios ha sido así, porque no sé dónde estaríamos en estas alturas si el frente fuese un poco más móvil, menos estático. De todas maneras, fíjense, cuando yo me siento y hago los cálculos, hago la siguiente media. 39 heridos en 19 minutos. Vamos a entender que fue un día malo. Vamos a entender que todos los heridos del día llegaron a la misma vez. Vamos a entender muchos parámetros aleatorios que pudiesen modificar las cifras. Sin embargo, dentro del mismo video decían que eso corría y sucedía prácticamente el día entero. Que no paraban, que esto era continuo, día tras día, hora tras hora, en 2 turnos médicos corridos dentro de ese hospital. Entonces yo hice la siguiente media. 39 muertos diarios o heridos diarios por 15 frentes que no se han movido por los últimos, por lo menos, año y 9 meses. No voy a poner los 49 que logré contabilizar el día de hoy. Vamos a hacerlo solamente con 15. Y esto a mí me arroja un promedio de 585 bajas al día. Heridos o muertos diarios. 585. Y si sigo haciendo los cálculos a 30 días plazo, que nos representaría un mes, esto nos daría 17.550 heridos o bajas mensuales en tan solo un mes. Vamos a retroceder a Milley. Si en 8 meses, desde que empieza la guerra a noviembre 9 del 2022, donde el general Milley nos dice este aproximado, tendríamos que dividir 100.000 entre 8 meses operativos, lo que nos daría 12.500 bajas al mes. O sea que lo que dijo el general Milley versus lo que yo pienso y realicé en aquel momento, que incluso se los planteé a ustedes en programas anteriores, la diferencia son 5.000 hombres prácticamente en un mes, lo que nos daría una cifra con ciertas exactitudes en ambas partes. Hay un aproximado, hay un estimado en cálculo, bastante acertado, diría yo. Pero la cosa no termina acá. Esto nos daría 210.600 bajas anuales. ¿Cómo les quedó el ojo, señores? 210.600 bajas en un año. Quiere decir que en 2 años de guerra, basado en este concepto, tendríamos 421.200 bajas en lo que llevamos de guerra entre Rusia y Ucrania. Ahora muy bien, esto sería de la parte ucraniana, ¿no es cierto? Bueno, vamos a la inversa. Si los ucranianos tienen estas bajas, los rusos la tienen. Y si los rusos la tienen, también los ucranianos la van a tener. Esta es una guerra de tú a tú, de frente a frente, uno por uno. Ahora bien, muchos dirán, no, eso no es así porque van a seguir habiendo combates. Sí, sí van a seguir habiendo combates. Pero fíjense en este otro detalle. Cuando la guerra comienza, Ucrania tenía cerca de entre 500 a 550.000 efectivos, incluyendo sus reservas. El promedio de edad de los soldados ucranianos se estimaba entre 20 a 26 años de vida. Hoy día, prácticamente el promedio de edad de los soldados en el frente de batalla ucranianos es de 45 a 57 años. ¡Wow! O sea, esto es una salvajada. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te indica esto? Que ya no hay muchachos. Están muertos. Y si no están muertos, están lisiados. Vamos a comprender también otro detalle, que son bajas en el campo militar. En el campo militar, una baja es
aquel que ha sido muerto en acción, el que es herido en acción, el que está perdido en acción, el que desertó, el prisionero de guerra es una baja, aquel que haya obviamente caído, hago la aclaración, herido, ya sea por fuego enemigo o por un accidente dentro de las filas. Todo esto se considera dentro de los conceptos de bajas. Entonces, lo que nos está diciendo el presidente Zelensky es una verdadera farsa publicitaria, diría yo, de mal gusto, completamente irracional, completamente incoherente y completamente inexacta. Hoy día Rusia posee 4 veces más de la población que posee Ucrania. Esto ya lo hemos conversado muchas veces. Programas anteriores, una de mis mayores preocupaciones es que el ejército ucraniano se quedase sin hombres, si seguía peleando de esta manera. Los programas están, los remito a que los revisen hace un año atrás. Es todo lo que es el análisis del conflicto ruso-ucraniano. Hay 10 episodios que pueden ver donde va a ir desarrollándose todo lo que ha venido pasando en la guerra un año después. Y una de las cosas donde conversamos ha sido de que Ucrania, si seguía combatiendo de esta manera, se iba a quedar sin hombres. Y es aquí donde estamos hoy día. Esto nos abre aquí 2 conceptos diferentes o adicionales a todo este escenario. Primero, esto es lamentable. Realmente esta guerra no debió de haber pasado nunca, pero aquí estamos todos. Sin embargo, miren qué detalle. Las declaraciones de Volodymyr Zelensky básicamente raya en una mentira más de la que hemos venido escuchando a lo largo de ya 2 años. Si ustedes no se acuerdan, los invito a que ustedes cojan los encabezados de la prensa, de donde quiera que estén, toda la prensa occidental, y miren los encabezados, qué es lo que nos van diciendo de todos los medios que ustedes puedan, no sé, escoger. Escojan el que quiera. Da lo mismo, ¿saben por qué? Porque todo proviene de la misma fuente, es el mismo gremio, manejado por los mismos y los dueños son los mismos. O sea que da lo mismo si coges a CNN o a Fox, o si coges al Wall Street Journal o al New York Times, o si coges Canal 26 de Argentina o no sé, Radio Televisión Española o cualquier otro. Da lo mismo. ¿Por qué? Cojan los encabezados que ha venido dando la prensa. En esos encabezados, créanme que estamos viviendo 6 guerras diferentes. ¿Sí? Como me escucharon. 6 guerras diferentes. Miren. Lo que nos dice Rusia es una cosa completamente diferente a lo que nosotros vemos en la prensa occidental. Lo que nos dice Occidente es completamente contrario a lo que dicen los rusos. A esto le sumamos que los prorrusos dicen una cosa, los pro-ucranianos dicen otra. Están aquellos que están en contra y a favor de la guerra, y adición a esto, algún loco más que salga con alguna versión diferente. Hoy precisamente escuché de que la explicación fue de que no había problema por las bajas, que la guerra entre Irán e Irak fue similar y que pasaron 10 años e Irak tenía menos personal que Irán. Déjenme decirles que eso no es así. Realmente hay que adentrarse a manejar conceptos estratégicos y militares, como para poder capitalizar un poquito. Miren, Irán en aquel momento tenía 38 millones de personas, Irak en aquel momento de la guerra tenía 14 millones de personas. Una guerra y un conflicto que duró 10 años, y en 10 años murieron 1 millón de personas
entre los dos bandos, entre militares de las dos partes, iraquíes y iraníes, y civiles. Aquí, en 2 años, estamos llegando a la misma cifra entre las dos partes, y esto siendo benévolos. Benévolos, porque no estamos poniendo todos los frentes que han estado abiertos continuamente. Y ambas partes sufren. O sea que aquí, en bajas, no hay una superioridad ni de Rusia ni de Ucrania. Y la relación que hacen entre Irán e Irak, no puedes comparar una guerra como la que vivió Irak-Irán con lo que está viviendo Rusia y Ucrania. Creo que desde la Segunda Guerra Mundial no ha existido un conflicto de esta intensidad. Entonces, no podemos comparar peras con manzanas. En otras palabras, no es lo mismo tocar con guitarra que con violín, ¿ok? Ahora bien, volvamos a la prensa. Cojan todos los encabezados que tiene la prensa por los últimos 2 años y miren lo que nos dicen. Que Vladimir Putin está loco, que los militares rusos no sirven para nada, que los planes que los estrategas rusos hicieron eran de la Segunda Guerra Mundial, que Rusia se cae, que la economía rusa con las sanciones se caería en 2 meses. Nos dijeron creo que fue, ¿cómo se llamaba este piloto ucraniano que decían que habían bajado a 40 aviones rusos, todos los días bajaba 2 o 3, al mejor estilo del Barón Rojo o Barón Negro de la Primera Guerra Mundial, aquel piloto alemán, ¿no? Y que el fantasma de Kiev era una maravilla de piloto. Al final de cuentas, nunca existió. El Barón Rojo sí, o el Barón Negro, no me acuerdo si era rojo o negro, pero el Barón de la Primera Guerra Mundial sí existió. El de Ucrania no existió. Nos hablaron de que Vladimir Putin estaba muerto. Nos hablaron después de que Vladimir Putin estaba gravemente enfermo, con una enfermedad terminal que en las siguientes semanas se moría. Nos dijeron que todo el pueblo ruso se estaba muriendo de hambre. La prensa vino y nos dijo que el éxodo ruso para no ir a la guerra en contra de Vladimir Putin prácticamente avasallaban las fronteras y las cruzaban en estampida, huyendo del régimen violento y tenebroso de Vladimir Putin. Vinieron y nos dijeron que Ucrania estaba ganando la guerra, de que defendía el puerto de Mariupol con éxito. Un mes después, Mariupol se pierde. Pero Ucrania ganaba la guerra, pero perdió todo el mar de Azov. Nos dijeron que prácticamente el pueblo ruso se iba a levantar en una revolución en contra de Putin y los oligarcas y se acababa esta historia. Nos volvieron a decir que Vladimir Putin estaba muerto y que era un doble que caminaba por todo el Kremlin. Nos repitieron por tercera vez que el pueblo ruso se estaba muriendo de hambre, pero que Ucrania ganaba la guerra y que tenía grandes éxitos en Soledad, pero Soledad se perdió. Sí, Soledad, la misma ciudad, la de las minas de sal ucranianas, sí, esa misma. Nos dijeron que muy exitosamente se defendía Bakhmut, una ciudad estratégica, y pasaron 8 meses de los 9 meses, 2 semanas y 5 días, para ser exacto, de la guerra en Bakhmut. 8 meses escuchamos que la defensa era exitosa y que íbamos a ganar la guerra en Bakhmut, pero Bakhmut se perdió al final del camino. Nos dijeron que el ejército se volvería a levantar y que cuando Prigozhin hizo todo este drama, se caía prácticamente el Kremlin a pedazos en las siguientes horas. El Kremlin sigue parado y Vladimir Putin adentro. Nos dijeron que Advitka era un éxito de la defensa ucraniana y hace tan solo unas semanas cayó. Marinka está por el mismo camino. Nos dijeron que
íbamos a hacer una contraofensiva para partir a la mitad todo el territorio sobre el área de Mariupol y llegar allá para liberarlo, y íbamos a llegar hasta Crimea. Eso es lo que nos decían los generales retirados. Y unos cuantos payasos, dicho sea de paso, yo no puedo llamarlos de otra forma, pero cuando empezó la contraofensiva, los ucranianos no pudieron ni siquiera llegar a la segunda línea defensiva. Sin embargo, volvimos a matar a Vladimir Putin y el pueblo ruso seguía muerto de hambre, prácticamente muriendo de inanición por quinta vez. Y así sucesivamente, queridos amigos. Este ha sido el cuento de lo que hemos escuchado en 2 años. Y ahora nos sale el señor Zelensky con 31,000 bajas en 2 años. Me parece que esto es ridículo, señores. Ya esto raya de que nuestros gobernantes están enloquecidos. Definitivamente hay miedo, pero por las malas acciones, porque las guerras no se ganan mediáticamente y con mentiras. Las guerras se ganan con botas. Sí, con botas. Las mismas que usa cualquier soldado en cualquier campo de batalla. Es lamentable escuchar esto. Ver cómo van manipulando a todos los pueblos, llevándolos a una confrontación sin pies ni cabeza. Es lamentable ver a un presidente de un país decir una mentira semejante. Es lamentable ver a otro montón de señores que no tienen ni siquiera idea de lo que están diciendo. En este caso me refiero al presidente francés, que vamos a mandar hombres de la OTAN a Ucrania. Señor, no tiene idea de lo que usted está diciendo. ¿Y saben por qué? Porque en el momento en que la OTAN mande los primeros hombres de forma directa a Ucrania, estamos en la Tercera Guerra Mundial. Y Rusia sabe muy bien que no tiene la capacidad a este punto de enfrentarse convencionalmente a la OTAN completa. Entonces, ¿a dónde estaríamos? En una potencialidad de usar armas nucleares. En otras palabras, créanme que esta partida Vladimir Putin no está dispuesto a perderla. Y la OTAN, por lo visto, está dispuesto a seguir metiendo más carbón a la hoguera. ¿Dónde vamos a llegar? Es la pregunta. ¿Dónde van a seguir escurriendo las mentiras dentro de este escenario? Esto creo que deberíamos ya de poner un alto en el camino, y vengo diciéndolo también hace mucho tiempo atrás. Cualquiera que se equivoque por las razones que sean, básicamente estamos metidos todos en problemas. He escuchado también muchos políticos que dicen, no hay problema, nos acusan y nos dicen que van a usar armas nucleares, nosotros usamos las de nosotros. Caray, tampoco tienen idea de lo que están diciendo. En el momento en que empecemos a usar armas nucleares, estamos todos muertos. Y cuando digo todos, la civilización completa muere. Creo que nosotros, el pueblo, tendríamos que poner acción y barbas en remojo en esta historia y empezar a apretar un poquito a estos locos gobernantes que nos están dirigiendo. Yo los voy a dejar con esta, señores. Espero que les haya servido y espero que les haya gustado. Que tengan un feliz día, una feliz tarde hoy día. Estamos conectados. Chao, chao.